Bendito sea el Señor y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y quiero felicitar en esta hermosa noche a todos los hermanos televidentes de Cristo Visión. Felicidades a todos ustedes por ser fieles y mantenerse siempre firme en este tu canal, donde la voz de Cristo resuena para todo el mundo y especialmente en esta patria, para que llene la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridísimos hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor, en la cual Dios ha derramado abundante gracias y bendiciones en nuestras vidas, tanto espirituales como materiales. Pero hoy quiero hablarle de un tema sumamente importante, y es, mis queridísimos hermanos, la importancia de permanecer firme en el camino con Jesús. Que mucho nos cuesta a nosotros mantenernos firmes en este caminar, porque a veces experimentamos diferentes dificultades en nuestra vida espiritual y por cualquier cosita a veces nos queremos apartar del camino de Jesús. Vemos muchas personas que a veces por problemas familiares, por enfermedades, hasta una señora que conocí que me dijo: me aparté del Señor porque el Señor se llevó a mi hijo. Y a veces no nos damos cuenta, mis queridísimos hermanos, que nuestros hijos no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. Y el Señor sabe en el momento tal en la cual llama a cada uno de sus hijos a su presencia. Y a veces la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida quizás de nuestra salud, no es para que nosotros nos apartemos del camino, al contrario, sino para que permanecer firme en el camino con Jesucristo. Y aquí hoy quiero hablarle, mis queridos hermanos, porque hay muchos caminos que el mundo hoy día nos están presentando a nosotros en nuestra vida. Vemos el camino de la drogadicción, vemos el camino del alcoholismo, vemos el camino del sexo desenfrenado, vemos tantos diferentes caminos que el mundo nos ofrece, pero todos esos caminos que el mundo nos ofrece son caminos de muerte. Solamente hay un solo camino de vida y se llama Jesús de Nazaret. Y hoy quiero hablarle en la palabra de Dios para que ustedes se den cuenta la importancia de permanecer en el camino, porque ahí es donde nos vamos a encontrar con aquel Dios del amor. Jesús dijo: yo soy la verdad y el camino. Yo soy la verdad y el camino. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 35 y siguiente. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino, pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó: ¿qué sucedía? Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún todavía más. Palabra de Dios. Ahí nos quedamos por ahora. Importante esta palabra del Señor. Dice la palabra que había un hombre mendigo y que estaba parado en el camino, pero aquel hombre no podía ver verdaderamente lo que iba a acontecer a su alrededor, pero estaba en el lugar correcto, estaba en el lugar exacto donde se iba a encontrar con aquel que podía devolverle y saciar la necesidad en la cual él se encontraba. Muchas veces en nuestra vida, a veces nosotros rehusamos de llegar a la presencia de Dios, de acercarnos al Señor, de ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios a través del siervo consagrado del Señor, y especialmente en esa celebración eucarística. Porque cuando vamos a la iglesia, ahí nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el camino correcto. Y aquí vemos a este hombre llamado Bartimeo. Dice la palabra que estaba en el camino, pero que venía una multitud y venía alabando y glorificando a Dios, y él no podía ver, pero podía escuchar. Y dice: ¿qué está pasando por ahí? Y le dicen: Jesús de Nazaret viene entrando por ese pueblo llamado Jericó,
Que puede ser, vamos a cambiar el nombre de Jericó y vamos a hacer que Jesús viene entrando por el pueblo que es tu corazón, el pueblo que es tu vida. Y va entrando, y a veces nosotros nos sentimos sordos y no queremos escuchar esa voz de Dios que nos habla, porque a veces le hemos prestado más atención a las dificultades, a los problemas, a las angustias en las cuales estamos viviendo y pasando las enfermedades, y nos hemos olvidado que solamente uno tiene poder para sanarte y liberarte. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué hermoso que nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, podamos gritar como gritaba este hombre: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la palabra de Dios que cuando más él gritaba, más lo mandaban a callar. ¿Qué significa? Que cuando más tú te acerques al camino, más persecuciones espirituales vas a tener. Que cuando más tú te acerques a la verdad, más persecuciones vas a tener. Que cuando más tú decidas entregarte en los caminos del Señor. Y quiero decirte que no solamente vas a tener persecuciones de las personas de afuera, no. Los que están dentro a tu lado, ahí alrededor de tu hogar, quizá alrededor de tu propia comunidad, vas a recibir persecuciones. Pero que esas persecuciones no sean motivo de apartarte del camino de Jesús, sino al contrario, aferrarte más al Señor. Así como el águila se aferra de su presa, tú también aferrarte al evangelio de Jesucristo. A pesar de que este hombre le decían que se callara, él no escuchó, porque había una necesidad en el corazón de él. Qué hermoso que nosotros podamos descubrir esa necesidad en cada una de nuestras vidas. Qué hermoso que nosotros podamos descubrir que el único que puede saciar nuestras necesidades se llama Jesucristo. Y dice la palabra que entonces él empezaba a gritar y más lo mandaban a callar, pero él más gritaba todavía. ¿Por qué? Porque había una necesidad en su corazón y él había descubierto que el único que podía saciar esa necesidad se llamaba Jesús, y ya él había conocido que venía caminando por el camino. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús se detuvo, dijo: vayan y tráiganmelo. Aleluya. Dice la palabra que entonces los discípulos fueron donde Bartimeo y le dijeron: ánimo, el Señor te llama. Y dice la palabra del Señor que Bartimeo soltó la capa y dio un brinco y cayó junto a Jesús. Ahora nos podemos preguntar, si Bartimeo estaba ciego y Jesús estaba un poco distanciado, la palabra nos dice que dio un salto y cayó junto a Jesús. Ahí podemos nosotros visualizar y darnos cuenta la importancia de reconocer nuestra necesidad ante Dios. Él estaba en el lugar correcto. A veces en nuestra vida nosotros nos apartamos muchas veces del camino con Dios. Porque yo fui al grupo de oración y Manuel o José o la directora no me saludó, no me miró cuando entré, no me dijo: oye, ¿cómo estás? Y yo me empecé a sentir mal, y ya como no me prestan importancia, yo no vuelvo a ir más allá. Entonces lo importante es esto: que cuando vayas a un lugar, no vayas por José ni por Manuel, vete porque ahí está Jesús de Nazaret. Así como estaba Bartimeo en este lugar, en el camino, él no estaba en ese lugar porque muchas personas habían de diferentes cualidades, sino dice la palabra que él estaba ahí y él escuchó que en ese camino venía alguien importante en su vida. Yo no sé por qué camino tú estás caminando. Yo no sé por qué razón o por qué motivo te has ido apartando del camino de la verdad. Pero yo sí sé que hay alguien que te está esperando en el camino. Hay alguien que te está llamando a que vuelvas al camino. Quizás te ha alejado del camino de Dios y quizás dice, como dicen muchos: yo creo en Dios y le oro a Dios todos los días y eso me basta. No basta, porque Dios creó su ley y es importante que te acerques al camino. ¿Cuál es el camino? La iglesia. Ahí donde te vas a congregar y te vas a encontrar con ese Cristo vivo, resucitado, en la sagrada y eterna y gloriosa Eucaristía, donde emana verdaderamente la gracia del Espíritu Santo. Ahí vas a nacer de nuevo, ahí vas a llenar tu alma y tu espíritu de la presencia de ese Dios vivo. Ahora, cuando Bartimeo estaba en el camino, ¿con quién se encontró? ¿Con un Dios que quizás él tenía su imaginación? ¿O con un Dios quizás que él había pensado que existe en el cielo? No, se encontró con el Dios de la vida, con Jesús de Nazaret. Y ahí estuvo verdaderamente Jesús. Y de la misma manera también Jesús está ahí en la Sagrada Eucaristía para que tú no te apartes de ese camino, mi querido hermano.
Qué hermoso que tú en esta noche empieces a reflexionar en tu interior y digas: Señor, verdad que me he apartado del camino, porque el mundo nos